Los vecinos de esta zona francesa llamaron a los bomberos. La casa de la familia Román ardía. Cuando apagaron las llamas, hallaron a 4 personas en el interior de la vivienda. Solo una estaba con vida, pero inconsciente. Después de una semana en coma, despertó. Era Jean-Claude Román, casado con Florence y padre de 2 niños. ¿Qué había pasado? ¿Tendría la familia un enemigo tan deseoso de venganza que hizo esto? Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver uno de esos casos en los que todo parecía demasiado perfecto para ser real, el de Jean-Claude Román. Cuando estaba en casa, Jean-Claude se levantaba temprano y desayunaba con sus hijos Caroline y Antoine. Luego salía a trabajar. Si debía viajar, cosa que era frecuente, llamaba desde algún país lejano para saludar a la familia. Y ya de regreso todos escuchaban admirados las anécdotas de sus conferencias, lugares y algunos datos, pocos porque eran confidenciales, de nuevas investigaciones en el campo de la medicina. Florence, su esposa, no podía estar más orgullosa. Se habían conocido en la universidad. Ella estudiaba farmacéutica y él medicina. Su esposo trabajaba en la Organización Mundial de la Salud y por ello tenía que viajar tanto. Además, era un padre y esposo excelente, quien gracias a su cargo podía mantener cómodamente a su familia. ¿Qué más podía pedir? A Florence nunca se le ocurrió dudar de Jean-Claude. Era un hombre tranquilo, que se llevaba bien con sus padres y suegros, y se había ganado la confianza tanto de ellos como de otros familiares y amigos. Era un hombre admirado y respetado. Por eso lo que sucedió dejó atónitas a todas las personas que creyeron conocerlo. Además de los ingresos por su trabajo, Román aseguró tener acceso a medicamentos nuevos para tratar el cáncer, que estaban bajo experimentación. Los ofreció a varias personas, entre ellas a un tío de su esposa quien sufría de esa enfermedad, y le pagaron grandes sumas, cada una más de 2.000 euros. Eso sí, con la condición de que mantuvieran la transacción en secreto. El 9 de enero de 1993, Román llegó a su casa y tomó un rodillo de cocina con el que golpeó a su esposa hasta dejarla sin vida. A la mañana siguiente, sus niños estaban viendo la televisión. Él les dio el desayuno y luego los llamó desde una habitación. Allí procedió a dispararle a Caroline de 7 años y a Antoine de 5 con un rifle calibre 22. Después de asear la casa, fue a dar un paseo. Más tarde, como era su costumbre, pasó por casa de sus padres, comieron y repitió con ellos lo que hizo con sus hijos. A su padre 2 tiros en la espalda y a su madre 1 en el pecho. Salió y se encontró con su amante Corinne, a quien le contó que tenía una cita con altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Iban en el auto de Román. Corinne se refirió a que él le debía un dinero que ella quería de vuelta. Él la atacó con toda la intención de convertirla en su 6ª víctima. Ella logró convencerlo de que la dejara vivir. Él se calmó, llevó a la mujer a su casa y se marchó a la suya, donde prendió fuego a la vivienda y se tomó un frasco de barbitúricos. Antes había dejado una nota en su auto indicando que él era el culpable de todo y de la inmensa red de mentiras que había tejido por 18 años. Jean-Claude Román era hijo único. Nació el 11 de febrero de 1954. Tenía pocos conocidos en su infancia, mantenía solo y era muy reservado. Sus padres eran prósperos comerciantes de la madera y creció en un pueblo tranquilo. Su mamá fue un tema constante de preocupación para el joven Román, pues tenía muchos quebrantos de salud que no se habían diagnosticado, y él temía que si le hablaba de sus propios problemas, la enfermaría más al causarle angustia adicional. Así fue como aprendió a guardarse todo lo que sentía. Empezó a ver el decir la verdad como un inconveniente que podía generar sufrimiento en los demás. Como estudiante destacó en lo académico, hasta que ingresó a la escuela de medicina. Tenía 20 años y debía presentar un examen de fisiología. Se quedó dormido, no llegó a tiempo y decidió no presentarlo, aunque era una prueba obligatoria. Por esa época Florence era su novia, pero aburrida de la relación, decidió terminarla. Con tantas cosas pasando y sin mostrar una reacción normal,
Román se encerró en su cuarto de la universidad y no volvió a ninguna clase. Se dedicaba a leer el periódico y a ver la televisión. Solo ingería comida chatarra. Subió 20 kilos de peso. Uno de sus compañeros lo visitó para saber por qué no asistía a clases y Román le dijo que tenía cáncer. Sagradamente cada semestre se inscribía para medicina, presentando falsos certificados médicos como excusa para no asistir a las clases ni presentar ningún examen. Florence volvió con él, en parte compadecida porque creía que estaba enfermo, pero no sabía lo que estaba haciendo su futuro esposo, pues él iba a la universidad todos los días. Esto duró de 1975 a 1986, cuando anunció que había concluido su carrera. Ya era un médico. Tomó otras precauciones para evitar ser descubierto. No compartía los mismos horarios que otros estudiantes de sus mismos semestres, ya que lo conocían, y verificaba las materias que se estaban dictando para tener de qué hablar si se los encontraba. Florence estudiaba farmacéutica y repasaba sus materias más complicadas con él. No bastaba con haberse graduado. Román dijo a sus familiares y amigos que había sido becado y que trabajaría en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, que quedaba cerca de su casa. Ya tenían a su hija. De ahí en adelante, la farsa tuvo que ser alimentada con cuidado. Mostró una disciplina única para cultivar el personaje que había creado. Se levantaba, se arreglaba, tomaba un portafolio supuestamente con importantes documentos de su trabajo, se iba a trabajar a veces a países lejanos donde tenían lugar conferencias imaginarias y contaba sus historias al volver para mantener la admiración de quienes lo escuchaban. Lo que en realidad hacía para matar el tiempo era vagar por las carreteras, algunos bares, dar largos paseos por el bosque o dormir en su auto. Para mantenerse informado leía mucho. Parte de su material de lectura eran folletos de la Organización Mundial de la Salud o libros de ciencia de verdaderas conferencias y analizaba mapas de las ciudades en las cuales decía haber estado. Todos los detalles estaban cubiertos. Román mantenía a su familia con lujos obtenidos por sus estafas, no solo la tal medicina contra el cáncer, sino las inversiones que dijo que hacía y le habían generado grandes dividendos. Él quería compartir su éxito con aquellos que tanto lo respetaban como profesional y padre de familia. Gracias a esa alta rentabilidad que ofreció, pudo robarles unos 2,5 millones de francos, casi 400.000 euros. Para completar su vida secreta, se había interesado en una mujer, Corinne, que era esposa de alguien que él conocía. Al principio ella no lo correspondió, y en respuesta, él intentó quitarse la vida. Pero en lugar de buscar ayuda, repitió su conducta de la universidad. Se encerró en su casa a sufrir su depresión. Por el motivo que fuera, ella cambió de opinión y decidió salir con Román, hasta ese día en que la atacó y acabó con sus familiares. Al salir del coma, gracias en parte a que los medicamentos que había ingerido estaban vencidos, Román repitió su confesión. El proceso judicial en 1996 terminó con cadena perpetua con un mínimo de 22 años. Al parecer, su motivación fue la presión de ser descubierto. Sus padres deseaban que les devolviera su inversión para irse de viaje, y luego su amante reclamó su dinero. Era cuestión de poco tiempo antes de que empezaran a desconfiar. Solo dijo que su familia no iba a aceptar la verdad. Durante su condena en prisión se convirtió al misticismo y obtuvo la atención del escritor Emmanuel Carrère, quien quería escribir un libro basado en esta historia. Para ello asistió al juicio y 5 meses después de los hechos le envió una carta pidiéndole su opinión. Para ganarse su confianza, Carrère le dijo que seguramente lo que hizo se debió a que fue empujado por fuerzas terribles. Pero Román solo le respondió 2 años después, afirmando que lo que buscaba ahora era conocerse mejor y que lo que había hecho era una tragedia. Román podía pedir su liberación condicional en el 2015, pero esperó hasta el 2018, gracias a los informes psiquiátricos que aseguraban que era apto para vivir en sociedad. Debería usar un brazalete y no podía ir a ciertas partes de Francia ni dar declaraciones a la prensa. El día que salió de prisión, 28 de junio de 2019, a las 3:30 de la madrugada, fue a vivir a una abadía por 2 años, lugar que, como dato curioso, en los años 70 recibió a Paul Touvier, quien era acusado de crímenes contra la humanidad.
Antes de que Francia fuera liberada por los aliados, hubo un atentado de la resistencia en el que murió un ministro. Como represalia, Touvier ordenó fusilar a 7 ciudadanos judíos que él mismo eligió. Se escondió en centros religiosos y era protegido por jerarcas católicos que intercedían por él con el gobierno y le daban lo necesario para mantenerse oculto. El interés por él revivió porque un periodista lo ubicó en 1988 y recibió cadena perpetua. Su abogado lo defendió comparándolo con Schindler, pues debía elegir a 30 personas y él solo había elegido a 7. En cuanto a Roman, estuvo en prisión 26 años y casi todo el resto de su vida fingiendo. Pero era un hombre libre, cosa que lamentaban profundamente los familiares de las víctimas. La vigilancia electrónica era por 2 años, más 10 de reportarse ante las autoridades. Definido como un mentiroso patológico con un trastorno narcisista, había otra duda sobre su pasado. Su suegro murió en lo que se consideró un accidente al caer por las escaleras del granero el día en que hablaba con Roman pidiéndole el dinero que le había dado. Jean-Claude Roman tuvo la habilidad para manipular a su favor toda su vida falsa, cubriendo todas las variantes, desde falsificar sus notas por 12 años y pagar con el dinero que le enviaban sus padres la inscripción cada semestre, pasando por papelería de la Organización Mundial de la Salud, regalos del aeropuerto, llamadas desde hoteles cercanos, hasta fingir cansancio por los cambios de horario de país a país. Se creyó el personaje que creó y no estaba dispuesto a renunciar a él, pues era su polo opuesto. La novela que Carrer publicó se tituló El adversario, que también es el título de la película. Cuéntame qué te pareció este caso. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para ocultar un secreto? Si ha sido de tu agrado, me puedes ayudar con un me gusta, compartiendo el video y suscribiéndote, si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana entrante.